Bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio de Historias Cebadas, este podcast donde te voy a estar contando sucesos históricos de una manera sencilla. Hoy te voy a traer el episodio de la Peste Negra, un episodio que les debía después del episodio 3, el de lluvia de mongoles, que si viniste a este episodio de casualidad o no escuchaste el episodio 3, que es el episodio que denominé en llamar lluvia de mongoles, te recomiendo que lo escuches y después vengas por este porque es una especie de continuación. Si bien no es necesario ir a escucharlo para entender este episodio, pero está bueno como para estar un poquito más ambientado. Hoy te traigo esta peste que lamentablemente mató alrededor de 200 millones de personas. Para la época era un montonazo. Hoy también sería un montonazo, pero para esa época imagínense que era un 30 o un 40% de la población que existía en ese tiempo. Así que sin más vueltas, déjame que te cebe esta historia. Bueno, acá vamos a tener estos barcos genoveses que van a venir infectados desde Asia y van a atracar en Europa en el 1347 con la mayor parte de la tripulación muerta y el resto contagiada. Desde allí, desde ese momento en el que yo te conté que esos barcos se vinieron escapando de los mongoles, la enfermedad se va a extender al resto de Italia y la mayor parte de Europa. Van a atracar en Mesina esos barcos, van a ser como 3-4 barcos que van a venir con gente infectada. ¿Y qué es la peste negra? Bueno, actualmente, porque todo lo que se sabe de la peste negra es todo actual, en esa época no se sabía nada, yo te voy a contar más o menos lo que fue el contexto en esa época, pero en esa época no se entendía lo que entendemos hoy por lo que es una enfermedad, por lo que son bacterias, eso también te lo conté en el episodio 3. Bueno, esta enfermedad es una zoonosis, es decir que va a ser una enfermedad que es transmitida por animales, va a ser producida por un bacilo. No, ese bacilo no, ese es bacilos. Yo te digo un bacilo que es una bacteria que se va a llamar Yersinia pestis y va a ser descubierta en el 1894 en Hong Kong. O sea que va a ser descubierta 500 años después de que sucedió este acontecimiento. Un montonazo. Este bacilo va a ser transmitido por pulgas y otros parásitos de las ratas grises y negras que, al convivir con la gente, se contagiaban fácilmente. Recordemos que en esa época se convivía con las ratas mucho más de lo que se convive ahora. Directamente las ratas estaban ahí dando vuelta por toda la casa y bueno, la gente, para la gente de esa época era algo normal. Vamos a tener tres tipos de pestes. Vamos a tener la bubónica, ¿sí? Que va a ser la más común. Que esa va a estar acompañada por dolores de cabeza, temblores, sudor y diarrea. Y su nombre de bubo se va a deber por esos abultamientos que se hacían, que eran dolorosos, de color oscuros, en los ganglios, en la zona de los ganglios linfáticos. Imagínense que estos bubos, estas hinchazones que se iban a formar en la zona de los ganglios, iban a llegar a tener a veces el tamaño de una manzana, o sea, tremenda hinchazón. Recuerden, como les conté en el episodio 3, que cuando se reventaban tiraban un líquido medio de pus con sangre y el olor pestilente era insoportable, a lo cual este olor va a llevar a que se tomen un montón de medidas en esa época pensando que el contagio venía por el hedor putrefacto que tenían esos ganglios cuando se reventaban. El grado de mortandad que tenía la parte bubónica de esta peste, digamos, iba a ser entre un 40 a un 90%. O sea, iba a ser la más livianita de las tres, porque se manifestaba de tres maneras. Después vamos a tener la variante pulmonar, ¿sí? Que esta va a tener una mortandad de un 90% y se va a dar cuando el bacilo pasa hacia los pulmones. Pero la más mortífera, bueno, igual esta tenía un 90% que era bastante mortífera, pero la más mortífera va a ser la septicémica, ¿sí? Se supone que no hay registro de gente que haya sobrevivido a esta variante de la enfermedad. Esta se iba a dar cuando el bacilo desde los bubones o el pulmón se iba a propagar por el resto del organismo. Los síntomas de esta variante iban a ser fiebre alta y escalofríos, debilidad extrema, dolor abdominal, diarrea y vómitos, sangrado de la boca, la nariz, el recto o debajo de la piel, shock, oscurecimiento y muerte del tejido, o sea, una especie de gangrena en las extremidades, especialmente los dedos de las manos, de los pies y la nariz. Esta iba a ser la más polenta de todas. Y con respecto a esta peste, la gente no va a ser la primera vez que va a escuchar sobre esto, porque esta misma peste se dio en el año alrededor del 541 de nuestra era común, en la época de Justiniano, en el Imperio Bizantino. En esa época causó alrededor de entre un 25 y 50 millones de personas muertas. Por eso ya se sabía más o menos que esto había ocurrido con anterioridad.
Esta peste va a tener rebrotes en el 1362, por ejemplo, en el 1374, así que va a dejar el desmadre por un largo tiempo. ¿Qué era la higiene en la Edad Media? Porque la higiene en la Edad Media eran bastante cochinitos, digamos. Está bien, si bien no son los culpables ellos, pero la higiene era bastante mala. Los médicos pensaban que el agua debilitaba los órganos, sobre todo si estaba caliente, y que dejaba al cuerpo vulnerable a aires mal sanos. Así que, dada por estas creencias, la gente va a evitar bañarse. Y impedían por todos los medios que penetrara a través de los poros, pues se creía que podía transmitir muchos males. En invierno hacía frío, así que los primeros baños eran en mayo. Esto derivó a la costumbre de realizar casamientos en los meses de mayo y junio para evitar malos olores en la pareja. Es más, ¿viste esa tradición de los ramos de flores al casarse? Bueno, va a derivar de esta época porque las flores eran para simular el olor de los cuerpos de los novios. Así que imagínense qué tan cochinos que eran. Esto va a ser muy parecido al origen de los perfumes, estos perfumes franceses importados que en la época en la que se crearon para simular los olores de las personas. O sea, estos perfumes fuertes era para disimular que la gente no se bañaba. Para bañarse colocaban una tina enorme llena de agua caliente y en ella entraba primero el jefe de la familia, luego en la misma agua, cuando este se retiraba, entraba cada uno de los hombres de la casa por orden de edad. Después las mujeres de mayor a menor y por último los niños. Así que imagínense que los menores de edad se metían últimos a bañarse después que se bañó toda la familia con el mismo agua súper cochina. Así que los nenes muy limpitos no iban a quedar, pero bueno, por lo menos se daban una enjuagadita y no me imagino el olor que tenían los pibitos en esa época. Pero bueno, sigamos nomás. En la Edad Media todo se reciclaba. En lo que respecta a los desechos humanos, había gente que se encargaba de recoger las heces humanas de los pozos negros para venderlas como estiércol. La orina era recogida por tintores para blanquear pieles y telas. Los huesos se trituraban para hacer abono. Pero lo que no se reciclaba quedaba en la vía pública, ¿ok? En aquellos tiempos no existían los servicios públicos y los que habían no eran muy eficientes. La costumbre era acumular en balde los desechos humanos y las aguas servidas y luego tirarlos por las ventanas hacia la calle. Así que estas condiciones también de poca salubridad van a potenciar el efecto de la Yersinia pestis. Bueno, y si te agarraba la peste bubónica en esa época, lamentablemente no te iban a tratar muy bien. Como no se sabía de qué venía, ni se tenía conocimiento absolutamente de nada, se tomaban algunos métodos para tratar a los afectados de la peste que no estaban muy buenos. Existía la cura con animales porque se creía que algunos animales podían absorber el veneno de la peste. Por ejemplo, se ponían ranas, sapos, serpientes o gallinas vivas sobre las bubas para que las reventaran o las succionaran. También se colgaban alrededor del cuello bolsas con hierbas aromáticas, ajo, cebolla o flores para repeler a los insectos. Se administraron a los enfermos diversas sustancias que se suponía que tenían propiedades curativas o preventivas, como el agua de rosas, el vinagre, el zumo de limón, el aceite de oliva, el mercurio, el arsénico. También se quemaban inciensos, resinas o maderas aromáticas para purificar el aire. Otra práctica común era la sangría, que consistía en extraer sangre del enfermo mediante incisiones o sanguijuelas. O sea, le ponían sanguijuelas en el cuerpo para que le chupen la sangre, así como escuchaste, con el fin de equilibrar los humores corporales. Ahora te voy a pasar a comentar en un poquito más qué eran los humores corporales en esa época, qué se creía que eran. Además, se aplicaban sobre las bubas o las heridas pastas hechas con harina, miel, aceite, huevo, azafrán, mostaza o inclusive excremento de animales. Se aplicaban excremento de animales sobre las heridas, con lo contraproducente que es eso. Imagínense la carga bacterial que tenía eso. Y con respecto a los humores corporales, los seguidores de Hipócrates y Galeno, sí, Galeno, esa obra social tan cara que pagás, creían que la corrupción del aire suponía la ruptura del equilibrio de los cuatro humores que eran sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla y sus cualidades. Este era un equilibrio que ellos suponían que el humano tenía que tener para estar sano. Cuando este equilibrio se rompía, se adquiría unas características patológicas especiales que pasaban a llamarse pestilencia. Y el médico recetaba para ello una serie de medidas tendientes a restablecer este equilibrio que se perdió, ¿sí? Con fármacos, dietas o flebotomía, que era extracción de sangre. ¿Y qué explicación se le daba al origen en esa época de esta peste? Bueno, la principal y la más fuerte va a ser el origen divino, ¿ok? Se va a pensar que esto va a ser un castigo de Dios por la manera en la que el ser humano se estaba comportando.
se va a hacer una comparación, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra, que son estas ciudades que Dios mandó a prender fuego porque el ser humano estaba muy, muy depravado. Dios, si algo no le gusta, pensá que lo prende fuego o lo inunda para empezar de nuevo. O sea, que... ¡Qué agradable sujeto! Pero que no va a durar mucho esto, porque ¿qué va a pasar? Se van a empezar a morir tanto la gente buena como la gente mala. Acá se van a empezar a morir los curas, los clérigos, los frailes, las monjas, el que se portaba bien, el que se portaba mal, van a empezar a morir a mansalva. Entonces esto no, la gente va a llegar a un punto que ya no va a tener tolerancia a esto. Va a decir, che viejo, me parece que esto no es un castigo divino porque nos estamos portando bien e igualmente nos estamos muriendo. De acá van a salir un par de loquitos, por ejemplo, que van a estar los autoflagelantes, que iba a ser gente que iba a creer que iban a tener que sufrir lo que sufrió Jesucristo cuando supuestamente lo crucificaron. Y se iban a empezar a dar con todo, con látigos, clavándose corona de espina, cargando cruz. Esos loquitos, imagínense que se van a causar heridas que también van a ayudar a que la enfermedad se potencie y van a morir de igual manera. Y después va a haber otros loquitos que, al ver que ya estaba todo perdido, que por más que te portes bien o te portes mal, te ibas a morir de la misma manera, se iban a dar a los excesos. Y cuando te hablo de excesos, te hablo de excesos, de lo que se te ocurra. Se iban a juntar en grupos y iban a hacer desmadre juntos. Porque como ya estaba todo perdido, por más que pequen, no iba a pasar nada, se iban a morir igual. Así que iban a disfrutar la vida al máximo antes de morirse. Muchos pensadores de la época también le iban a dar una explicación astrológica, ¿ok? Algo que está bien para la época, no tener los conocimientos que tenemos hoy en día, creer en la alineación de los planetas y esas cosas. Yo lo veo como que, bueno, está bien, no tenés una explicación y lo buscas por ahí. Hoy por hoy, creer en esas cosas lo veo como medio cómico. Iban a creer, por ejemplo, que la peste iba a ser provocada por la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte bajo el signo de Acuario. Iban a pensar que gracias a esta alineación de planetas, o no sé cómo viene la movida, bueno, se iba a dar esta peste. Hay otra parte que le va a dar el origen a un terremoto ocurrido, que dicen que donde se parte la Tierra, gases provenientes del infierno van a traer esa peste. O sea, también tenemos algo medio divino, digamos. Y acá vamos a empezar con lo lamentable. Como ya no se le encontraba una explicación y esto seguía y seguía matando gente, va a empezar una persecución hacia los judíos durante la época de esta peste negra, que va a ser un fenómeno que va a estar marcado por la violencia y el odio que se va a extender a por gran parte de Europa en el siglo XIV. Los judíos van a ser acusados falsamente, ¿ok?, de ser los causantes de la pandemia al supuestamente envenenar los pozos de agua potable de las ciudades cristianas. Esto va a provocar que sean expulsados, encarcelados, torturados y asesinados por multitudes enfurecidas y autoridades eclesiásticas y civiles. Algunos ejemplos de estas atrocidades van a ser, por ejemplo, la masacre de Estrasburgo, donde más de 2000 judíos van a ser quemados en la hoguera el 14 de febrero de 1349, después de que el consejo de la ciudad les negara la protección y se los entregara a la turba que estaba enfurecida. Vamos a tener también la matanza de Basilea, donde el 9 de enero de 1349 la población judía va a ser encerrada en una casa de madera y quemada viva. Después van a estar los pogromos de Alemania, donde entre 1348 y 1350 decenas de miles de judíos van a ser asesinados en más de 350 localidades. Y así podemos seguir sumando. Esto va a ser una gran pérdida humana y cultural para el pueblo judío, que va a sufrir una de las peores etapas de su historia. Pero lamentablemente no solo los judíos van a sufrir este odio y estos prejuicios, sino que también se va a acusar y matar a leprosos, a los que sufrían psoriasis. O sea que si vos sufrís psoriasis hoy en día, en esa época te hubiesen aniquilado a las mujeres, porque siempre las mujeres van a estar en la vista de la gente de esa época, musulmanes, extranjeros y a lo que denominaban brujas. Va a empezar una persecución terrible de las mujeres sospechosas de practicar brujería. Van a ser torturadas para que confesaran sus poderes ocultos y van a ser quemadas en la hoguera vivas tras juicios obviamente súper cuestionables. En muchos de estos casos las víctimas van a ser parteras, ¿ok? Las parteras van a sufrir una persecución bastante heavy en esa época, porque, a ver, al traer la vida, se pensaba que al traer la vida también iban a tener un contacto con lo divino. Ok, ¿y cómo se pensaba que se contagiaba la enfermedad en esa época? Bueno,
Imagínense que iba a haber un médico llamado Montpellier que iba a suponer o a teorizar que la enfermedad se iba a contagiar con la mirada, que con solo mirar a los ojos a un enfermo te podías contagiar de esta enfermedad. Los que estaban enfermos iban a ser examinados por médicos, pero los médicos iban a intentar guardar la máxima distancia posible, se les iba a rociar vinagre y aceites perfumados para evitar la corrupción del aire. Esto que te vengo contando, que la gente pensaba que el aire estaba corrupto, que estaba contaminado. Imagínense que se les iba a dar de comer con un cucharón largo así, bien de lejitos, como, no sé, suponete que tenían un par de metros largos y se les daba de comer ahí a la gente que estaba enferma bien de lejos, sin siquiera poder acercársele un poquito. En esta época se va a dar por primera vez el concepto de cuarentena. ¿Por qué? Porque bueno, una vez que se sabe que los barcos que provenían de Asia traían la enfermedad, muchas ciudades aledañas que tenían puerto van a ser avisados de esto y van a empezar a aplicarle la denominada cuarentena. Van a hacer que los barcos se queden entre 30 y 40 días en el puerto y después puedan bajar. Lamentablemente mucha gente en los barcos se iba a morir porque muchos barcos iban a venir contagiados. ¿Y de dónde proviene la palabra cuarentena? Bueno, tiene un origen muy religioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque 40 días... Cuando Dios inundó la tierra, llovió durante 40 días y 40 noches y Jesús ayunó en el desierto durante 40 días. Entonces de ahí viene la palabra cuarentena. Esta va a ser una forma en la cual van a empezar a repeler un poco la enfermedad. También a los enfermos se les va a empezar a aplicar cuarentena. Eso también se les va a empezar a aislar de la población sana. Y eso también va a ayudar un montón a que esto empiece a bajar un poco. Ahora, ¿qué pasaba? También mucha gente huía de la enfermedad, que ya huían con la enfermedad encima, pero escapaban de las ciudades pensando que estaban sanos y salvos, y eso también iba a llevar a que la enfermedad se desparrame por tierra hacia otras ciudades aledañas de donde ellos escapaban. Íbamos a tener, por ejemplo, cosas que iban a ayudar a potenciar esta peste. Va a estar la guerra de los 100 años, que se va a dar entre Francia e Inglaterra, que no va a durar 100 años, va a durar más de 100 años, pero se llama Guerra de los 100 años. ¿Qué va a provocar esta guerra? Bueno, va a provocar, por ejemplo, va a dificultar el control y la prevención de esta peste, ¿ok? Ya que los ejércitos y los mercenarios eran foco de contagio y propagación de la enfermedad. También va a contribuir a agravar las consecuencias sociales y económicas de la peste, ya que aumentó la pobreza, la inestabilidad, la violencia y el resentimiento entre las clases y los grupos sociales. La peste va a provocar una escasez de mano de obra que va a llevar a elevar los salarios y los precios, lo que va a generar tensiones entre los señores feudales y los campesinos. Acá se va a poner en jaque el sistema feudal. Los señores feudales van a empezar a pasarla bastante mal porque no van a disponer de la mano de obra que tenían que disponer, y el campesino se va a inflar el pecho y va a decir: mirá, macho, nosotros somos muy pocos y valemos esta cantidad de plata. Entonces acá se va a dar se va a revertir la situación y el campesino va a empezar a empoderarse y el feudal va a empezar a debilitarse, ¿ok? Lo que va a llevar a que el campesino tenga enfrentamientos contra la nobleza por el poder, porque la nobleza va a ver que el campesino anda todo cheto, bien vestido, los que quedaban vivos, ¿no? Andan chetos, bien vestidos, entonces eso les va a molestar y los van a querer, le va a decir: muchachos, ustedes son pobres, no pueden estar viviendo de esta manera. Y esto va a llevar a un montón de revoluciones campesinas y va a llevar a que se maten muchos campesinos también. También en esta época pasaron un montón de cosas. Hubo una pequeña edad de hielo, lo cual mató animales, mató cosechas. O sea, la gente va a estar con hambre, va a haber hambrunas, guerra, lo que se te ocurra, que va a ayudar a que esta peste se potencie y haga más estragos de los que debería haber hecho si hubiese agarrado una población un poco más fortalecida, digamos. Te tiro un dato bastante curioso, esto para los amigos cerveceros o para la gente que toma cerveza. Bueno, la cerveza en esa época va a salvar a mucha gente. ¿Por qué? Porque iba a ser más segura que el agua. Imagínense que en la Edad Media el agua potable era escasa y la que no era potable iba a estar contaminada por heces, cadáveres, porque iba a haber cadáveres por todos lados, y por los desechos de las ciudades. Beber agua podía causar enfermedades como disentería, cólera y tifoidea. La cerveza, en cambio, la noble y buena cerveza, era una bebida fermentada que se elaboraba hirviendo el agua con malta y lúpulo. Este proceso mataba a las bacterias y los parásitos que podían transmitir la peste y otras infecciones. Además, esta cerveza, que no es como la cerveza que se toma ahora, sino que era una cerveza que era
provenía de los orígenes de una fermentación del pan, ¿ok? O sea que era una cerveza que alimentaba realmente, iba a tener un bajo contenido alcohólico que iba a ayudar a desinfectar el organismo y a reforzar el sistema inmunológico. Como te dije recién, esta cerveza al alimentar iba a aportar nutrientes y calorías que iban a ser necesarios para combatir la desnutrición y el frío. Por estas razones, la cerveza iba a ser considerada una bebida saludable. Hoy por hoy no lo sé si es saludable o no, pero después de jugarte un partido de fútbol o un partido de pádel, o de venir de una caminata, o de venir de correr y tomarte una cerveza fresca, es como súper placentero. Así que no sé si es saludable o no, pero es placentera hoy por hoy. Y lo último que te quiero contar, me parece que dejé una ensalada en este episodio, pero bueno, ojalá que les haya gustado, porque cuando lo escuche me doy cuenta que tiré datos random por todos lados. No va a tener un orden, pero bueno, va a ser como la peste, va a ser un descontrol. Y vamos a tener por último los doctores picudos, sí, no pienses mal, los doctores picudos iban a ser esos doctores, lo voy a dejar en la portada de este podcast, así que iban a tener estos trajes picudos porque creían que así podían protegerse de la peste negra, ¿ok? El traje consistía un abrigo de cera, un sombrero, unos guantes, unos anteojos y una máscara con una nariz larga y puntiaguda. ¿Qué pasaba? ¿Por qué tenía esa nariz larga y puntiaguda? Bueno, porque en el interior de la máscara iban a poner hierbas aromáticas o perfumes, pensando que así podían purificar el aire contaminado por la peste. Acá volvemos al aire contaminado por la peste. Sin embargo, esta idea va a estar errónea, ¿sí? Porque la peste se iba a transmitir por las pulgas y no por el aire, ¿ok? O sea que estos trajes picudos no solo iban a ser ineficaces, sino que también iban a causar un aspecto siniestro y aterrador de estos doctores. Todo en esta época, en la Edad Media Baja, va a ser siniestro. Imagínense estar enfermo y que llegue ese doctor con ese traje picudo. Yo creo que si no te morías de un infarto, bueno, te mataba la peste. Bueno, y también, y para ir cerrando, te cuento que se estima que Europa tardó alrededor de 200 años para recuperar la población que tenía antes del brote de esta peste. Así que imagínense la cantidad de gente que murió, fue muy heavy. Seguramente me olvidé de decir un montón de cosas que tenía planeado decir, que cuando lo escuche el episodio o cuando lo suba voy a decir por qué no dije esto, por qué no dije lo otro, uy, me olvidé de esto, pero bueno, si no lo grabo no lo subo más. Y el próximo episodio va a ser el primer episodio de Conspiraciones Cebadas, que va a estar dentro de Historias Cebadas. Va a ser un especial que voy a hacer cada cierta cantidad de tiempo. Y va a estar bueno porque voy a traer la historia oficial de algún acontecimiento bien grosso que haya pasado y las teorías de conspiración que rodean ese hecho. Hasta luego y nos vemos en el próximo Historias Cebadas o Conspiraciones Cebadas. Hasta luego. Historias